Hola, estamos nuevamente con un programa de desconocidos, las personas que ustedes no conocen, pero yo sí. Hoy día tenemos dos invitados muy entretenidos, María Paz Morales, enfermera de la Mutual, que trabaja ahí hace algunos años, y Carolina Cardemil, anestesista de la Asociación Chilena de Seguridad Hospital del Trabajador. Muy bienvenidas las dos. Muchas gracias. Gracias por la ¿Qué invitación. tienen en común? Ellas tienen en común que han trabajado en Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras es una ONG. Las invito a que veamos un video para partir el tema. Vamos a conversar con ellas qué fue lo que hicieron, qué los motivó a participar, etc. Veamos el video primero. Cada día, millones de seres humanos sufren la guerra, la violencia, el desplazamiento, los desastres naturales, las epidemias, las enfermedades olvidadas, la exclusión extrema. Cada día, millones de personas necesitan atención médica urgente y no la reciben. Desde hace más de 40 años, Médicos Sin Fronteras les presta asistencia. Lleva en su nombre los ideales que defiende. Una acción médico-humanitaria independiente que acuda donde las víctimas de emergencias lo requieran. Preservar la vida, aliviar el sufrimiento, restablecer la dignidad. Este es nuestro día a día. Cada año realizamos millones de consultas médicas, hospitalizaciones, cirugías y vacunaciones. Tratamos a niños con desnutrición aguda, pacientes de malaria o VIH-Sida. Atendemos a mujeres embarazadas y a personas con necesidades en salud mental. Respondemos a brotes epidémicos. Proporcionamos abrigo, refugio, saneamiento, agua potable. Prestamos asistencia inmediata a quienes no pueden esperar. Un sector importante de población con grandes necesidades en Somalia han sufrido también las consecuencias. Médicos Sin Fronteras condena enérgicamente. Estamos junto a quienes sufren necesidades extremas y abusos y creemos que contar lo que vemos también salva vidas, dando voz a quien no la tiene, señalando a quien causa las crisis, a quien debe solucionarlas y no lo hace, a quien obstaculiza la ayuda, a quien ataca a civiles y hospitales. Somos médicos y nuestra acción solo tiene un interés: las personas a las que atendemos. La ayuda humanitaria no debe ser manipulada. Nosotros decidimos dónde prestar asistencia y a quién. Somos neutrales, imparciales y no preguntamos por la raza, la religión o la ideología de nuestros pacientes. Más de 5 millones de personas de todo el mundo nos respaldan con sus donaciones. Están detrás de cada médico, de cada vacuna, de cada avión cargado de ayuda. Gracias a ellos, y en especial a nuestros socios, el 90% de nuestros ingresos son privados. Gracias a ellos, podemos movilizarnos de inmediato y ser independientes. Médicos Sin Fronteras es una de las principales organizaciones humanitarias del mundo. Trabajamos en 63 países. Somos médicos, enfermeros, logistas, financieros, psicólogos, periodistas. El sufrimiento no conoce fronteras. Por eso reivindicamos el acceso a quienes necesitan ayuda médica urgente, estén donde estén, y seguimos luchando cada día por llegar hasta ellos. Estamos aquí de vuelta en el programa Desconocidos, las personas que usted no conoce, pero yo sí. Hoy día tenemos de invitado a dos personas, una enfermera, María Paz Morales, y Carolina Cardemil, anestesista, que las presentamos antes. Ambas dos trabajaron en MSF, en el video que acabamos de ver. Qué emocionante, ¿o no, María Paz? Sí. Volver a revivir todo ha sido como ganas de estar ahí otra vez, sí. ¿Qué sientes cuando ves esas imágenes?
recuerdas mucho el esfuerzo, el compañerismo y las situaciones en las que están las personas a las que vas a ayudar finalmente, pero principalmente recuerdas la entrega de los equipos que trabajan en cada uno de los proyectos y que al final es lo que te motiva a seguir tu vocación, a seguir trabajando por los pacientes y seguir empeñándote en que todo resulte bien. Las dos comenzaron a trabajar el 2007 en MSF, ¿no es cierto? Tu primera misión fue el 2007, Carolina. En 2007, en Sri Lanka. En Sri Lanka. Cuéntanos cómo llegaste a eso, cómo te contactas con Médicos Sin Fronteras. Mira, fue un poco circunstancial y un poco suerte, te diría yo, porque la verdad de las cosas es que yo llevaba poco tiempo de especialista, estaba empezando a trabajar en un hospital público y conocía a un compañero de universidad que había tenido la experiencia con Médicos Sin Fronteras y siempre me hablaba de que me reclutara, de que anestesistas siempre eran súper necesarios, súper falentes, y yo estaba como empezando mi carrera profesional, por así decirlo. Y en un momento dado surgió la necesidad de una misión urgente, y eso fue lo que de alguna manera gatilló en mí decir, si no lo hago ahora, no lo hago nunca. ¿Y esta misión urgente era Sri Lanka? Esta misión urgente consistía en cubrir con cirujanos y anestesistas un sitio particular de Sri Lanka que en esa época estaba en guerra civil. Yo no sé si todos saben que Sri Lanka, un periodo más o menos largo, estuvo en una guerra civil de origen étnico, que no viene al caso explicar todo el detalle, pero básicamente había terrorismo. Y lo que ocurrió fue que los profesionales, cirujanos y anestesistas principalmente, se fueron de Manar, que era la zona como capital donde estaba la situación de crisis. Entonces, Médicos Sin Fronteras fue llamado a cubrir con estos profesionales. Perfecto. Entonces, era una misión quirúrgica de una necesidad urgente, de pacientes que tenían que ser operados como en cualquier parte, pero además de cubrir la cirugía de urgencia. Entonces, se formaron equipos como rápidamente, con cirujanos, anestesistas y enfermeros. Y eso fue lo que a mí me causó como el último empuje, mucha motivación, como esta cuestión es urgente, hay que ir ahora y se necesita mucho. Entonces dije, entonces hay que ir. ¿Cómo fue tu experiencia, María Paz, el 2007? Fue el mismo año, sí, en el fondo, pero tú fuiste a India, la primera misión. Lo mío no fue tan rápido, se demoró un poco más. Lo mío tenía que ser algo programado porque yo tenía que hacer una coordinación acá porque yo me fui por un año. Ya me fui durante bastante tiempo en la primera salida, entonces había que dejar cosas. ¿Cuánto duró tu misión, Carolina? Como 2 meses más o menos. 2 meses, o sea, existen misiones tanto cortas como largas. Exacto, exacto. Y la tuya fue un año completa la primera. Al principio había que salir un año, entonces había que dejar varias cosas, despedirse de la familia, acomodar algunas cosas y entre todos los trámites administrativos también que había que hacer, lo mío tomó casi un año para preparar la salida y un año estar allá en India. Ya. Entonces, en general, la experiencia fue intensa, fue un trabajo en que requiere, bueno, además de la vocación, mucha energía, pero había que estar en temas de educación a las comunidades, salir a buscar pacientes que a veces se perdían del tratamiento que teníamos implementado en el hospital. Además, estabas a cargo de todo el envío de medicamentos, insumos para que funcionara el proyecto. Cuéntanos un poco, tú estabas en una ciudad rural, o sea, en un pueblito rural, en una ciudad urbana en India, porque India tiene millones de lugares. Y como enfermera, ¿qué tenías que hacer ahí? Bueno, estábamos en una zona bien rural, éramos las únicas personas, la única ONG, ni siquiera Naciones Unidas estaba ahí asegurando el contexto. Estábamos en un contexto más o menos tranquilo, no nada de violencia, pero sí mucha pobreza y mucha enfermedad, una enfermedad que se llama leishmaniasis, que afectaba mucho a esa población. Entonces era una población rural muy pobre, donde los caminos eran de tierra, donde el monzón impacta mucho porque se inunda todo, y la verdad es que las tareas que teníamos básicamente eran, primero, tratar esta enfermedad, leishmaniasis. Segundo, probar que el tratamiento que se estaba implementando estaba funcionando. Por lo tanto, teníamos que salir a buscar a los pacientes que terminaran el tratamiento y salir a controlarlo. Entonces, en el contexto indio, en que no hay calles, la mayoría de la gente, con tanta gente, casi todos se llaman igual, entonces era como bien complejo hacer esta búsqueda. Además, hacías educación a las personas en los pueblos para que pudieran prevenir la enfermedad. ¿Trabajaban con personal local de ahí? Por ejemplo, ¿te tocó trabajar con enfermeros indios? Sí. ¿O con médicos indios? Sí.
Van comunidades, van grupos pequeños de profesionales, no solamente de salud, sino que de la parte logística y de la coordinación, uno de cada área, un médico, una enfermera o enfermero y una persona en el área de finanzas, y además está todo el personal local de India en el hospital desarrollando las actividades. Nosotros vamos a hacer mucha tarea de coordinación con ellos y finalmente ellos son los que conocen cómo funciona su sistema de salud. ¿Te tocó también, Carolina, trabajar con gente local en el hospital donde tú estabas? Sí, ¿Con otros médicos o enfermeras? Sí, es súper interesante esa pregunta porque nos llamó mucho la atención cuando llegamos a Manar que la falencia o la carencia total de profesionales era de médicos. No habían cirujanos y no había anestesistas, sin embargo todo el staff de enfermería estaba. Estaban los enfermeros y estaban los técnicos de enfermería. Parece que los enfermeros aperran más, entonces se Parece, quedan más en la situación de sí, eso habla muy bien del gremio pues enfermerístico. Sí. No, es que es cierto. Y ellos eran un eslabón absolutamente clave para mí y para el cirujano sobre todo, en lo que era la comunicación, porque es un estamento que tenía un nivel de formación más o menos que tenían el inglés, por lo tanto, y tenían el tamil, que era el idioma local, que no era el singalés, que es como de todo el país Sri Lanka, sino que es como un idioma bien local y bien específico. Y ellos hacían como de traductores, o sea, en todo minuto. ¿La población hablaba talín? ¿Cómo Tamil. se llama? Tamil, Sí. ya. ¿Y el personal del hospital hablaba inglés? Inglés, ¿Tú te solo comunicabas enfermería, con algunos enfermeros hablaban inglés y gracias a ello nosotros podíamos comunicarnos con los pacientes. Perfecto. Y en el caso de ustedes, ¿qué habla la población local? Me imagino que habla indio. Habla hindi, ¿Ya? sí, habla hindi y en algunas comunidades también se hablaba otro tipo de idioma, pero siempre estábamos de la mano del equipo de sanitario, de enfermeros y médicos que hablaban inglés, y por otro lado siempre andábamos con gente que nos hacía la traducción al idioma local de algunas comunidades que tenían otros tipos de dialecto. Pero esa gente, como cuenta Carolina, ¿también era gente del personal de salud o Sí. eran traductores externos? Teníamos traductores nosotros por la variedad de dialectos que habían. De dialecto, Sí. ya. Y además la zona rural tampoco es tan fácil llegar y encontrar a alguien que hable inglés y para poder comunicarse. Entonces claro. se necesitaban distintos traductores con distintos María Paz, dialectos. después de India, tú has participado en 2 misiones más. Sí, Tengo entendido que una en Sudán, ¿no es Sí. cierto?, en África, y otra en Siria. sí. Cuéntale un poco a la gente aquí, un poco en qué consisten o qué gran diferencia tiene el trabajar en terreno mismo que trabajar en coordinación, porque entiendo que tus otros proyectos o tus otras misiones han sido desde la coordinación de enfermería. Sí, la verdad es que es completamente distinto. Nosotros damos mucho soporte, el personal que va a los países, damos bastante soporte en términos de formación, de capacitación y de coordinación en general, de recursos humanos, del funcionamiento en general del proyecto. Y la diferencia con los otros proyectos en los que nosotros efectivamente podemos participar mucho en la atención directa del paciente, haciendo procedimientos y estando en realidad al lado de la cama del paciente. En general los proyectos de Médicos Sin Fronteras son súper variados, hay de todo, desde contextos súper calmos en que puedes hacer una programación de salud, de actividades en general, y otros que son ya conflictos bélicos o situaciones de desastres naturales que son como un poco más complejas, que tienes que ir respondiendo cotidianamente, hora a hora, cambiando la forma en la que vas trabajando. Entonces tienes que tener una capacidad para adaptarte muy, muy grande. Y yo creo que tampoco se diferencia mucho el trabajo que hacemos acá en los hospitales, en un servicio de urgencia o en servicios críticos, en pabellón también, o sea, es la contingencia la que te lleva a que el sistema se mueva. ¿Tú notaste mucha diferencia, Carolina, en un pabellón de acá, donde estabas trabajando en ese momento, versus el pabellón de allá, cuando llegaste a trabajar? La verdad es que la expectativa que yo tenía era muy diferente a lo que me encontré en la práctica. Yo pensé que iba a llegar a un lugar como muy pobre, muy paupérrimo, con drogas anestésicas básicas y con muy pocos recursos y sorprendentemente me descubrí que desde el detalle de la máquina anestesia, que a lo mejor para, no sé, pues, era una Drager, que son las máquinas que no tenemos ni siquiera en hospitales públicos a veces. Y las drogas eran en general las drogas básicas las mismas y los insumos de pabellón parecidos, pero sencillos, o sea, sin las drogas de última generación, pero había un nivel de recurso material
que te permitía trabajar en forma más o menos segura y con un estándar de calidad al que yo estaba más o menos habituada. Entonces, el impacto con los recursos materiales no fue tanto como el que yo imaginé, y en el recurso humano al revés. Fue muy gratificante darme cuenta el manejo que tenían los enfermeros después de un tiempo ya en que estuvieron bastante tiempo sin anestesista, y cómo se las arreglaban y cómo habían estudiado y cómo cuando nosotros llegamos pedían capacitación. Y de hecho eso fue como que abrió el abanico de nuestras actividades, porque es importante aclarar que estas misiones quirúrgicas son como muy intensas desde el punto de vista asistencial, porque son 24/7. O sea, tú tienes un trabajo que es la cirugía electiva que necesita el hospital, pero siempre quedas de llamado frente a las urgencias, porque no había ningún otro anestesista en toda la ciudad, ni ningún otro cirujano. O sea, cualquier cosa que llegara era el mismo equipo el que iba a cubrir. Y en ese sentido, el personal de enfermería del hospital era extraordinario. O sea, tenía una capacidad resolutiva muy importante antes de llegar con los pacientes a pabellón, y algo que se llama triage, que en el fondo es filtrar las cosas que realmente son urgentes o no, y nosotros nos dábamos cuenta del manejo clínico que tenían. Eso fue súper importante para no colapsar a poco andar, porque si tú te imaginas que tienes que estar 24/7 en un país donde el clima es tropical, donde no hay aire acondicionado, estás en pabellón a 40 grados, permanentemente operando, y además permanentemente urgencia, no existe el sábado, no existe el domingo, no existe el descanso. Si no existiera esta red de apoyo clínico de enfermería, yo creo que hubiera colapsado a las 2 semanas. Bueno, la diferencia de los proyectos va un poco en eso. Por eso estos médicos quirúrgicos, como tú bien dices, son intensos. Y son acotados a 6 semanas o a 12 semanas, porque no tenéis más capacidad humana. Como que tú cuentas que es un año que te habías ido a India. Exacto. ¿Cuánto tiempo estuviste en Sudán? Estuve 3 meses. 3 meses, ¿ya? ¿Y en Siria? 3 meses también. 3 meses. Sí. De Siria tú me contabas fuera de cámara también, María Paz, que también te había llamado la atención el buen nivel profesional de la medicina en Siria. Sí, en Siria en general, no solamente con el área de salud, fue como llegar a un Chile de una manera distinta, con creencias culturales distintas, pero en términos de conocimiento, de preparación, de compromiso ante el trabajo, era como estar en casa. Ya, pero Siria, ¿qué año estamos hablando? 2015. O sea, Siria con conflicto bélico encima. Exacto, ya. exacto. Y se notaba, me imagino. Era difícil. Nosotros, debido a una situación más o menos compleja de secuestro de compañeros que estaban trabajando en Siria, en el año 2014... ¿Secuestraron gente de MSF cuando tú estabas allá? Sí, gente de Médicos Sin Fronteras, si mal no recuerdo, eran 3 o 4 personas que estaban trabajando allá, fueron secuestradas y estuvieron bastante tiempo en este periodo, en esta situación de secuestro. Y en ese momento Médicos Sin Fronteras decidió sacar a todo el personal internacional, el personal sirio que estaba contratado por Médicos Sin Fronteras, siguió desempeñando sus labores, y todo el personal internacional debió ser evacuado y no entró ninguna persona más a Siria. Tiene que haber estado bien terrible, porque para que MSF haga eso generalmente se quedan los proyectos. Sí, exacto, entonces, exacto. Sí. Se queda con el mínimo de personal, Sí, claro. se las ingenia, pero de una u otra manera, en esta ocasión, el trabajo se hacía a control remoto, se hacía a distancia, por medio de Skype, por teléfono, por mensaje de texto. El personal sirio... ¿Dónde estaban ustedes físicamente? ¿Los En sacaron Turquía. de Siria y los llevaron a dónde? A Turquía. A Turquía. A Turquía. En la frontera con Siria. En la frontera con Siria. Entonces, el personal de Siria hacía todas las labores que estaban ya programadas, ya tenían cierta antigüedad, pues esta guerra hay que recordar que lleva bastante tiempo, ya lleva varios años. Entonces ellos ya estaban habituados a cierto funcionamiento. Y ellos, una vez a la semana o cada 2 semanas, venían a reuniones de coordinación, y nosotros hacíamos las labores de coordinación, pero al lado desde el otro lado. Tiene que haber sido difícil y bien desgastante igual. Es complejo, más que nada, porque yo creo que cuando tú trabajas en salud, tienes la necesidad de estar ahí, de estar con el paciente, tú quieres ver con tus propios ojos, claro. Obvio. Quieres ver un examen físico en adelante, exacto, o sea, como que quiero mirar al paciente, quiero verlo. Exacto. ¿Ustedes tenían la posibilidad de verlo con una cámara o no? Muchas veces no. O sea, solo lo que hablaban por teléfono. Exacto, exacto. Y había muchas decisiones médicas que había que asesorar por teléfono. Entonces era complejo. Muchas veces nos tocó que
el equipo estaba expuesto a situaciones de bombardeo y tú al otro lado del teléfono esperando a que ellos retomaran la comunicación. Entonces era súper demandante en términos emocionales para nosotros. Sí. Carolina, cuando ves las imágenes y el video, porque el 2007 se ve como que fuera hace mucho tiempo atrás, o sea, 10 años de hecho, ¿qué te sucede? Porque yo me imagino que ahora que trabajas de anestesista en un lugar, estás en la Asociación Chilena de la Seguridad en el Hospital del Trabajador, ¿en qué dirías tú, entre mirar el video, conectarte con lo vivido, los recuerdos, que te sirve hoy en día haber participado, de haber trabajado en MSF, o de la experiencia que tuviste? ¿Qué es lo que más se rescata? Sí, mira, en realidad son varias cosas y esas cosas también han ido cambiando en el tiempo. Desde detalles como, por ejemplo, cuando yo recién llegué a Chile de vuelta, yo tenía un turno de 24 horas donde atendía urgencias pediátricas y de adultos, y la perspectiva frente a una emergencia te cambia. O sea, yo en Sri Lanka estuve expuesta a situaciones igual o más graves, pero absolutamente sola de alguna manera, así, con muy poco respaldo y en fin, podría contar varias anécdotas, pero la primera como enseñanza o la primera experiencia técnica... Si quieres, no hay ningún problema, tenemos tiempo bueno, si quieres contar anécdotas. La cosa técnica que en el fondo te cambia la perspectiva y tú empiezas a trabajar con mucho más soltura y con mucho más altura de mira, y onda, algo que antes te parecía gravísimo, en realidad sabes cómo manejarlo. Como, no sé, pues, por ejemplo, estábamos en algún minuto en una cesárea donde yo estaba encargada de la anestesia de la madre, que era una cesárea realmente de emergencia, por lo tanto tenía que darle anestesia y reanimación muy rápido. Y a Dios gracias, la parte obstétrica resultó bien, la guagua la pudieron sacar, pero algo ocurrió, había un pediatra, pero no tengo claridad si era pediatra formado o no era formado. Da lo mismo, lo concreto es que la guagua nació con depresión respiratoria, o sea, estaba en apnea, y no se hizo el diagnóstico a tiempo, y por una cosa circunstancial, entre comillas, que el enfermero pabellón me dice: doctora, sabe que la guagua no respira, pero no se preocupe porque ya está el pediatra a cargo del bebé. Y yo me puse a mirar y el pediatra que estaba a cargo del bebé lo había intubado para darle soporte ventilatorio, pero la guagua seguía en hipoxia y seguía bradicárdica, en fin. Claro, lo que pasa es que el tubo estaba mal puesto. Entonces, en ese minuto, que es una situación de emergencia y tú no tienes el idioma tampoco, porque yo no tenía forma de decirle al pediatra dónde pusiste el tubo. ¿Pediatra local del lugar? Un pediatra local. Ya. Entonces, hay dos opciones cuando tú necesitas darle soporte ventilatorio, ¿cierto? O entra en la vía digestiva o entra en la vía aérea. Y él, en la situación de estrés y de nerviosismo, lo puso en la vía digestiva y estaba ventilando el estómago, en términos fáciles. Entonces, fue una situación compleja porque mediante señas y lenguaje corporal le tenía que explicar. Finalmente se corrió, saqué el tubo, lo puse correctamente en la vía aérea, y la guagua recuperó latidos y como que revivió, y esa fue una escena como muy, muy bonita, porque fue como que este señor que era el pediatra pudo ser testigo de la reanimación. Yo fui testigo en el fondo de que una guagua de estar muerta pasó a estar viva, y mucho más que en el fondo rescatar esa situación como clínica. Lo lindo fue el gesto de agradecimiento del pediatra. Al final me dijo: en realidad nunca había estado expuesto a esto, me salvaste a mí la vida, y fue como súper emocionante para mí. Y después, al otro día, ya la mamá despertó bien y qué sé yo, a esta señora le contaron, y tampoco habla cero inglés, todo esto en tamil, todo esto es lenguaje de señas, y eso es respondiéndote un poco a la pregunta. Viene la mamá con su guagua y dice, busca la doctora, qué sé yo, anestesista, y yo, sí, ¿cómo está? O en inglés daba lo mismo porque igual no me iba a entender. Todo es mirada, actitud y tocarse, y veo que esta mamá como que le pide a la enfermera que tome la guagua a la enfermera que está ahí, y me abraza de una manera, y me acuerdo que me apretaba los brazos y algo decía en tamil, y yo absolutamente emocionada. Es como que tuvieras la experiencia de que la comunicación entre los seres humanos real
es infinitamente más grande que lo verbal. Y eso no es algo que se me ocurrió, es una experiencia que yo tuve permanentemente en Sri Lanka. Tener la sensación, tanto como el personal del hospital, como con los pacientes y la comunidad en los pueblos, tú te puedes comunicar infinitamente mejor sin recurrir al lenguaje verbal. Bueno, esta señora después me iba a ver, poco menos que no sé qué, nunca hablé con ella. ¿Cachai? Y así también tuve una paciente, ojalá que podamos mostrar un par de fotos, pero una paciente que más... Vamos a pasar que algunas fotos ahí. Fue extraordinaria esa paciente que más. Nunca hablé con ella, pero terminamos así, juntas, abrazadas, llorando, me trajo a toda su familia y probablemente mucho más allá de lo técnico, la experiencia de la comunicación humana no verbal. No verbal es feroz, ¿no es cierto? Tienes que haberlo vivido también en Siria, en Sudán Siria, y en India. Sudán, en India. Sí. Y qué increíble, tomando lo que tú dices, que me parece, me hace harto sentido y harto ruido, que uno acá, como usamos lo verbal, porque hablamos todo el mismo idioma, el mismo lenguaje, muchas veces nos comunicamos mucho menos y mucho... De más mala calidad. Sí, pues. Más mala calidad, menos profundo, menos contacto, menos conexión entre los seres humanos, de mirarse, de a veces un gesto, porque basta con una palabra, pásame esto, saca de esto, todo otro. Se nos está acabando el programa, así es que qué pena, porque lo encuentro lo más entretenido que hay, las voy a invitar de nuevo para que conversemos más profundo. ¿Ya? Les agradezco infinitamente que hayan venido. Carolina, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por la invitación. Me encanta, vamos a tratar de pasar las fotos que nos mandaste de Sri Lanka. María Paz, muchas gracias, ojalá que te vaya regio el 2018 también, gracias. Porque sé que partes de nuevo, una nueva misión. ¿Dónde te quieres ir? Está en veremos la posibilidad de irme a Yemen, sí. Irse a Yemen, ya. Sí, vamos, y ojalá, me imagino, que los trabajos donde están son valoradas infinitamente, porque creo que aquí hay un recurso humano impresionante. Así que les agradezco un montón de haber venido. ¿Ya? Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos en otra sesión de Desconocidos. Las personas que usted no conoce, pero yo sí. Hasta luego.